Acompáñeme a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo número 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado. Diga conmigo, el pecado es un peso. El pecado es un peso que nos impide correr y que fácilmente nos hace tropezar. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, el pecado, ¿qué es para nosotros? Un peso innecesario. Diga conmigo, peso innecesario. Cuando yo pensaba en este pasaje o cuando meditaba acerca de lo que dice el autor de Hebreos, recordé algo que me pasó cuando yo estaba en el ejército. Cuando uno es recluta, cuando uno está empezando, a uno lo llevan un tiempo de formación a algo que se llama terreno o campaña. Y cuando yo estaba en Bogotá, el batallón de nosotros quedaba cerca de los cerros orientales. Entonces, parte del entrenamiento consistía en subir una montaña, y esa montaña era reconocida y es un reto para todos los soldados, y se llamaba el Pico del Águila. Ya usted se podrá imaginar la altura, porque si le dicen el Pico del Águila es porque es algo bastante elevado. Y en ese instante, pues a nosotros, para poder ir a un terreno de esos, en donde íbamos a durar varios días, usted tenía que llenar un morral con comida, con la frazada, con ropa para poderse cambiar allá en ese lugar. Pero a una persona que no había tenido un comportamiento como muy bueno en el batallón, en el pelotón en el que yo estaba, le encomendaron la tarea de llevar su morral, pero adicionalmente le pusieron un peso extra, que era el radio de operaciones. Ahora, realmente nosotros duramos alrededor de 8 horas subiendo la montaña. Y él se gastó alrededor de 9 horas y media, porque el peso era innecesario. Él no tenía, si él hubiera tenido un comportamiento bueno, seguramente no hubiera sido castigado de esa manera. Muchos de nosotros tuvimos que ayudarle. Entonces el Señor me dijo, el pecado es igual a eso. Es algo que te va a estorbar y que te va a perturbar en la carrera que Dios nos ha llamado a correr. Hace una semana Dios nos permitió compartir la palabra de una generación de conquista. Y una de las cosas que va a obstaculizar que nosotros podamos subir a la zona montañosa, porque recuerde usted, para los que vinieron, Caleb, ¿qué zona fue la que pidió? La zona montañosa. Entonces, para ser conquistadores de zonas montañosas que van a quedar a nuestros descendientes, para enfrentarnos con gigantes tenemos que aprender a quitarnos el peso innecesario del pecado. Y por eso he titulado esta enseñanza hoy, Batallando contra el pecado. Ahora, si yo le hago una pregunta como creyente, de acuerdo a lo que usted sabe ya de la palabra de Dios, ¿cuáles son los enemigos más comunes que tiene un cristiano? A ver, comparta conmigo, ¿qué enemigos tiene un cristiano? Cuando yo le digo enemigos del cristiano, ¿qué me dice usted? ¿Cuáles son los enemigos de un cristiano? La carne, el mundo, ¿qué más? El diablo. Pero a veces subestimamos a este enemigo llamado el pecado. El pecado también es un enemigo del cristiano. Y no solamente el autor de Hebreos nos habla acerca del peso innecesario que a veces llevamos en nuestro morral durante la carrera de la vida. Pablo también nos habla acerca de esa batalla en contra de ese enemigo en el libro de Romanos. Y quiero invitarlo a que busquemos en la palabra de Dios Romanos capítulo 8. Y vamos a ver lo que Pablo nos dice acerca de la lucha con el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 7, 14, perdón. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7, 14? Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Entonces, ¿qué hace el pecado en nuestra vida? Nos esclaviza. Es un peso innecesario, dice el autor de Hebreos. Y ahora Pablo nos está diciendo, el pecado es un señor de esos como Faraón, alguien que esclaviza. El pecado esclaviza al hombre. Ahora, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Así que mire al de al lado y dígale, en ti no hay nada bueno. No hay nada bueno. En nosotros no hay nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Usted empieza a identificarse con Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. Entonces el pecado es un peso innecesario, el pecado nos esclaviza. Fuera de eso, el pecado hace que nosotros hagamos lo malo. Versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado en nuestra vida? Entrar en guerra con la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, Pablo dice lo siguiente: el espíritu está dispuesto, pero la carne, que está dominada, controlada por el pecado, no quiere. Hay una batalla dentro de nosotros. Y eso es lo que Pablo está hablando en este pasaje. Dice, he descubierto ese principio. Hay un poder, hay una guerra dentro de mí. Y en el versículo 24 dice lo siguiente, yo quiero que usted lo diga conmigo: soy un pobre desgraciado. Así que puede decírselo con todo el cariño al lado, dígale, eres un desgraciado. Desgraciado es falta de gracia. Pablo se sentía que no tenía gracia. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y en el versículo 25 nos dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces el autor de Hebreos nos dice que el pecado es un peso innecesario. Ahora Pablo nos está diciendo, ojo, que el pecado es algo que esclaviza al hombre. Pablo también nos está diciendo, el pecado está en mí. Ahora yo quiero de este pasaje de Romanos capítulo 7 resaltar tres cosas importantes. La primera de ellas, todos los seres humanos tenemos problemas con el pecado. Ni uno solo puede decir que no ha pecado o que no tiene problemas con el pecado. Aquí ninguno puede decir que no tiene una lucha. Unos tienen luchas sexuales, otros tienen luchas en sus emociones, otros tienen luchas con el desánimo, con la tristeza, con la soledad, otros con el dinero, pero de una u otra forma todos hoy estamos luchando con algo. Hay una batalla dentro de nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que ninguno de nosotros hoy puede vestirse de una falsa piedad que dice yo no he pecado. Porque cuando a Jesús le llevaron la mujer que fue encontrada en adulterio, todos los fariseos esperaban que Jesús tirara la primera piedra. Pero él hizo una pregunta inteligente, pidió algo inteligente. Le dijo a la gente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó con la gente que estaba ahí lista a apedrear a la mujer en adulterio? Se fueron retirando. Porque finalmente nosotros debemos reconocer que todos tenemos una lucha con el pecado. Hay algo en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad que hoy está luchando. Y a mí me gustaría que usted pensara, ¿con qué estoy luchando hoy? ¿Cuál es su lucha? Mi lucha son los ojos saltones y mirones. De pronto usted está hoy luchando con unos ojos coquetones. O tiene una boca seductora. O tiene un corazón engañoso, mentiroso. ¿Cuál es su lucha? Porque todos nosotros, los seres humanos, tenemos problema con el pecado. Todos estamos batallando con algo del pecado en nuestra vida. El orgullo, el reconocimiento, la fama, los aplausos del mundo. Tal vez estamos luchando con eso. Tal vez estamos luchando con que nuestras manos son demasiado ligeras y cogen lo que no es suyo. ¿Cuál es su lucha? Lo segundo que quiero resaltar de este pasaje de Romanos capítulo 7 es que
la desobediencia del primer hombre nos hizo a todos conscientes de lo bueno y de lo malo. Cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, el hombre no era conocedor de la maldad. Por algo paseaba con libertad, completamente desnudo en el jardín del Edén. Y ellos no se veían con la vergüenza. ¿Cuántos se atreverían a caminar en pelotos por Montería? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué usted no se atreve a caminar en peloto en la calle? ¿Quién me dice por qué? ¿Porque le da qué? Vergüenza. Entonces todos caminaríamos como... Porque a uno le da vergüenza. ¿De dónde viene la vergüenza? De ser conocedores del bien y del mal. Y Pablo dice, yo soy conocedor, yo entiendo que si hago lo que está mal, demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Cuántos creen ustedes o de ustedes creen que el adulterio es un pecado? A ver, levante la mano si usted cree que el adulterio es un pecado. ¿Cuántos creen que robar es un pecado? ¿Cuántos creen que mentir es un pecado? Bueno, hay mucha gente en la calle que no conoce a Dios y tiene la misma concepción que usted. ¿Por qué? Porque desde que el hombre pecó, todos tenemos ahora conciencia de lo bueno y de lo malo. Génesis capítulo 3, versículo 4, está hablándole la serpiente a la mujer, luego de decirle, la mujer le está diciendo, yo puedo comer de todos menos de ese árbol, porque el Señor dijo que si yo como de ese fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues moriré. Y la serpiente le dice, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos. Hasta ahí estaba hablando una verdad. Y luego les dijo, y serán como Dios. Allá les dijo una mentira. Pero luego les dijo, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces usted y yo hoy sabemos, ¿por qué nos escondemos cuando estamos haciendo lo malo? Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que está equivocado, que eso no es bueno. ¿Por qué la gente le pide a uno el soborno por debajo de la mesa? ¿Por qué no frente al jefe le dicen, venga, deme una comisión y yo le adelanto los papeles? ¿Por qué no lo hacen de esa manera? Porque saben que no está bien. Y lo tercero que quiero resaltar de este pasaje de Romanos capítulo 7 es que hay un poder dentro de mí que me esclaviza. Pablo dice, hay algo dentro de mí, hay un poder que está en guerra con lo que he aprendido de la palabra de Dios. Y ese poder, ¿cómo se denomina? Ese poder se llama concupiscencia o la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Santiago en el capítulo 1, versículo 14 al 15 dice lo siguiente, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces, Pablo está diciendo, hay una batalla dentro de mí y esa batalla la está librando lo que yo quiero hacer, que dice la palabra de Dios, y lo que dice mi naturaleza pecaminosa o la concupiscencia de mi corazón. Entonces necesitamos definir qué es la concupiscencia. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa que todos tenemos? Son los deseos que brotan de nuestra alma. Son los deseos que brotan de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Son los deseos que brotan de nuestras emociones. Son los deseos que brotan de nuestra voluntad. Que buscan disfrutar o adquirir algo que satisfaga la carne. Todo lo que la carne pida. ¿Qué pide la carne? Uy, esa mujer está linda. Porque hay muchas mujeres lindas. ¿Y qué pide la carne? Tú tienes que ir a conquistarla, aunque seas casado, no importa, conquístala, acuéstate una noche, disfrútala, deleítate. ¿Quién le habla a uno de esa manera? ¿El diablo? El diablo le dice, aquí está, mírela, como usted la pidió, como usted siempre la ha soñado. Y el diablo dice, ahí está, y le pone a uno la tentación. Pero luego empieza a hablar la voz interna, ese poder interno, llamado naturaleza pecaminosa y concupiscencia, que dice, nadie se va a dar cuenta. Ve y disfrútala, pícale el ojo, hazle ojitos, invítala a salir. ¿Quién le dice eso a uno? La naturaleza pecaminosa. Porque ella quiere alimentar ¿a quién? A la carne, para que salga y disfrute. ¿O no le parece rico a la carne? ¿O quién cree que le dice a usted, vaya y salga a la discoteca y baile, y súbase al bafle, al parlante y tómese 2 aguardientes, 3 botellas de whisky? ¿Quién cree que le habla a uno así?
El diablo le pone los amigos que lo van a invitar. Pero cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen para que usted dé a luz el pecado. Ahora entonces, como Pablo nos está hablando de que la batalla contra ese enemigo es el pecado, tenemos que aprender qué es el pecado. ¿Cómo lo define la palabra de Dios? ¿Qué términos utiliza la Biblia para definir a este enemigo? 6 términos que utiliza la Biblia, o 6 términos que yo en esta mañana le quiero compartir, para que aprendamos qué es el pecado. Primer término es la palabra hebrea pesha, que significa transgredir, desviarme deliberadamente del camino recto, cruzar la línea delimitante. Un ejemplo claro sería cruzar la cerca y entrar en la propiedad de otro. Eso es transgredir la ley. Y eso implica, cuando yo transgredo deliberadamente la palabra de Dios, soy un rebelde. Cuando la Biblia dice no adulteres y yo voy a adultero, ¿soy yo qué? Un rebelde. Estoy transgrediendo, estoy pasando los límites establecidos por la palabra de Dios. ¿Cuál es el gran problema que tienen muchos creyentes o muchas personas en general que creen que la Biblia es una norma, un conjunto de normas y reglas que limitan y que destruyen la libertad del hombre? Y resulta que la Biblia es todo lo contrario, es el marco de referencia que nos da libertad. Por algo Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero la gente cree que si vienen a la iglesia y se sujetan a la autoridad de la palabra, van a vivir una vida de esclavos restringidas. Y resulta que lo que Dios dijo fue, este manual es el manual de la libertad. Entonces, cada vez que yo voluntariamente decido transgredir, pasar los límites establecidos porque a mí se me da la gana, soy un rebelde. Y así me ve Dios. Y Dios dice, este es rebelde. Cada vez que yo intencionalmente, conscientemente, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, hago todo lo contrario, ahí empiezo ¿a qué? A pecar. La Biblia dice en Santiago, todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. La segunda palabra, o el segundo término usado por la Biblia, es la palabra yet, en hebreo yet, que significa o da la idea de errar en el blanco, no llegar a la meta establecida. Cuando yo no llego a la meta establecida por Dios, de guardarme, por ejemplo, para llegar virgen al matrimonio, ¿estoy qué? Errando el blanco. Estoy en pecado. No estoy cumpliendo el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que uno llegue virgen al matrimonio. Que ahí, bajo el pacto del amor, se pueda consumar la relación sexual, no antes. Esa es la norma establecida por Dios. Pero nosotros decidimos ¿qué? No llegar a la meta establecida. Cuando yo decido no cumplir el propósito de Dios para mi vida, yo estoy en pecado. Eso significa errar el blanco. La tercera palabra en hebreo es aván, que significa iniquidad, perversión de la naturaleza hacia lo malo. Y es lo que Pablo presenta en Romanos capítulo 1. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1? Que el hombre empezó a dejarse llevar por sus propios pensamientos y cambiaron lo que era natural por lo antinatural. Entonces dice, al hombre le dio por acostarse con otro hombre. Eso es una iniquidad. A la mujer le dio por acostarse con otra mujer. Eso es una iniquidad, una conducta llena de perversidad. Y la iniquidad es algo que va de generación tras generación. O sea, la iniquidad de mis antepasados que decía, cuando yo empecé a revisar la historia de mis antepasados, la iniquidad de ellos, la perversión de ellos, ¿qué decía de mí? ¿Cuál iba a ser el resultado de mi vida? Yo estaba destinado a ser un hombre adúltero, porque mis antepasados todos eran adúlteros. La iniquidad, como dijo David, yo en maldad fui concebido. Mi papá tenía un problema sexual, dice David. ¿Y cuál fue la consecuencia? David tuvo un problema sexual. ¿Y cuál fue la consecuencia sobre Salomón? Salomón tuvo un problema sexual, tenían problemas con las mujeres. ¿Qué dice la historia de mí? Que yo iba a repetir la misma historia de David. Yo iba a repetir la historia de David. La iniquidad de mis padres, de mis antepasados, que decía que yo tenía que ser un borrachín.
Eso dice la historia, eso dice la herencia de maldición que va generación tras generación, porque ahí hay una naturaleza perversa en nosotros, que se convierte en generacional. El cuarto término usado ya en el Nuevo Testamento es el término aikia, que expresa traspiés moral. La Biblia dice, no mentirás. Y cuando yo miento estoy teniendo un traspiés moral bíblico. Cuando la Biblia dice no cometerás adulterio, yo caigo en adulterio, estoy cometiendo un traspiés, me estoy cayendo. El quinto término es la palabra griega shagá, que significa extraviarse. Y en sexto lugar, la última palabra griega usada para hablar de pecado es la palabra armatía, que significa desviarse deliberadamente del blanco divino. Sea pasándolo o no sea alcanzándolo, o desviándose a uno o a otro lado. Y es cuando la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. Yo me puedo desviar fácilmente. Incluye actos premeditados o ignorados. Por eso dice la Biblia que la falta de conocimiento de la palabra de Dios no lo exime del juicio. Si la ley natural dice que la ignorancia de la ley no evita que usted sea responsable, ¿cuánto más la palabra de Dios? En Oseas capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice que el pueblo pecó por falta de conocimiento. ¿Por qué peca la gente en las iglesias? Porque tienen falta de conocimiento. Porque no se habla la palabra de Dios, porque no estudiamos la palabra de Dios. Y entonces cuando yo no sé lo que dice la palabra de Dios, ¿termino yo qué? Desviándome. Ahora, lo curioso de nosotros los colombianos es que llegamos a otros países y aunque no conozcamos la norma, allá sí manejamos como dice la ley. Mande un colombiano a Estados Unidos a ver si va a hacer las maromas que hacen aquí. Es extraño. Allá conocemos la norma, pero aquí no la pasamos por encima. Nos desviamos de ella. Entonces, el pecado es un enemigo. El pecado es algo que nos lleva a desviarnos, que nos lleva a transgredir, que lleva a rebelarnos, a sublevarnos contra la palabra de Dios. El pecado es algo que nos hace rebeldizarnos. El pecado es algo que esclaviza. El pecado es algo que domina al hombre. Es un poder fuerte que está en todos nosotros, que nos hace caer, que nos hace enredarnos y tener traspieses morales. El pecado es algo que viene de generación en generación también. Los pecados de los padres van hasta la tercera y la cuarta generación. Pero la bendición del Señor alcanza 1000 generaciones. Pero yo debo tener esa conciencia para poder revisar, porque muchas veces yo he visto personas que luchan, batallan, pelean, intentan en sus fuerzas, en su propia voluntad, librarse de ese pecado, pero no han entendido que es un pecado que está cobrando de generación en generación. Que la iniquidad de sus padres los ha alcanzado y por eso hay maldiciones generacionales. ¿Cómo entró el pecado entonces? ¿Por qué el pecado hoy está dominando la naturaleza del hombre? Y la respuesta está en Génesis capítulo 3. Dios crea al hombre, pero cuando crea al hombre le entrega algo llamado el libre albedrío. Dios no quería que se sujetaran o lo obedecieran por obligación. Y eso es algo que Dios hoy quiere recalcarle a usted. Dios no quiere que usted esté aquí por obligación. Por algo le entregó a usted la capacidad de decidir. Todos tenemos que tomar decisiones, para lo bueno o para lo malo. Dios le dijo al pueblo de Israel, tengo delante de ti 2 caminos. El camino de la bendición y el camino de la maldición. ¿Quién tiene que tomar la decisión? El pueblo en ese caso. ¿Quién tiene que tomar la decisión en nuestra vida? Cada uno de nosotros. Mi mamá no pudo decidir por mí. Mi papá nunca pudo decidir por mí en este aspecto. Mi esposa jamás ha podido decidir por mí en esta situación. No espere que otros tomen la decisión por usted. Es una decisión personal. Entonces Dios le dijo a Adán, tú tienes que ser sometido a una prueba. Vamos a ver si respondes a la prueba. Y le dijo, vas a comer de todos menos de ese árbol, porque el que come de ese árbol ciertamente morirá. Ahora, de manera deliberada e intencional, Adán y Eva pasaron por encima de la palabra de Dios. Adán y Eva prefirieron creerle al enemigo que creer lo que Dios les decía. Y por eso
desobedecieron y comieron del fruto prohibido. Eso no fue algo ahí que ellos, el enemigo no es que el enemigo le pone la trampita, pero el que decide morder esa carnada, ¿quién es? Soy yo. Y ahí inmediatamente entró al pecado al mundo. Y todos somos conocedores del pecado, sino porque usted cuando tenía 1 año o 2 años peleaba con su hermano. ¿Por qué? ¿Qué día estaba hablando con una persona y me decía, mire, quedé sorprendido, un niñito chiquitico, no tenía ni 1 año, que le dijeron, no coma eso, entonces le hablaba a la mamá, pero con la mano aquí, en el confite. ¿Por qué quería engañar a la mamá? Porque él quería algo, porque su naturaleza estaba reclamando algo para él. El deseo de su corazón decía, no importa que engañes a esa persona que es tu autoridad, no importa, engáñala. Lo importante es que te satisfagas a ti mismo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que su hijo llega con algo que no es suyo y le preguntan, ¿y eso qué es? ¿Por qué lo cogió? Porque hay una naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Nuestra tendencia es más a hacer lo malo que a lo bueno, como dijo Pablo. Entonces tenemos que aprender por qué el enemigo es peligroso. ¿Por qué el pecado es un enemigo peligroso? 8 razones por las cuales creo yo que el pecado es un enemigo peligroso. Ya hemos visto que el pecado es transgredir, el pecado es rebelarse, el pecado es pasar los límites establecidos, el pecado es errar el blanco, el pecado es tener un traspiés moral. El pecado es desviarse intencionalmente, con conocimiento o sin conocimiento. Que el pecado entró a nuestra vida producto de la desobediencia de Adán, y como todos somos herederos de Adán, el pecado viene allá generación tras generación. Pero el pecado tiene unos tentáculos, es como un pulpo que busca abrazarnos, y tiene 8 cosas por las cuales creo yo que es peligroso. La primera, el pecado es peligroso porque ataca directamente la santidad de Dios, un atributo de la naturaleza de Dios. Cuando yo estoy en el acto de mi pecado, ¿a quién estoy yo afectando? ¿A quién estoy yo maltratando? ¿A quién estoy yo golpeando? A Dios mismo. Cuando yo miro con codicia a una mujer, cuando pienso en mi mente y empiezo a tener fantasías sexuales con ella, Jesús dice, no necesitas acostarte para que eso se llame pecado. Ya solo con desearla en la mente ya pecaste, ya eres adúltero. Pero cuando yo estoy en ese acto de ver a esa niña despampanante que pasa por delante de mí, ya yo estoy golpeando el corazón de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta a los papás. ¿Qué siente usted cuando su hijo le miente? Cuando usted se da cuenta que su hijo le está mintiendo en su cara, ¿usted qué siente? A ver, los que son papás, a ver, ayúdeme. ¿Qué siente usted? ¿Le da rabia? ¿Qué más le da? Decepción. ¿A uno qué le da? Tristeza. Bueno, lo mismo siente Dios, porque su conducta está golpeando algo de lo que Dios jamás nos ha enseñado. ¿Qué le dice usted a ese hijo? Yo eso a usted no se lo he enseñado. Usted ese ejemplo no lo ha visto aquí en la casa. Y eso mismo Dios nos dice a nosotros, ese ejemplo yo no se lo he dado porque yo soy el Dios de la santidad. Entonces cuando yo peco, cuando estoy ahí en el computador sentado viendo la pornografía, yo tengo que tener conciencia que al que le estoy golpeando el corazón es a Dios, que sí me está viendo. Tal vez su mujer no lo está viendo. Tal vez sus hijos no lo están viendo. Tal vez el líder de la iglesia no lo está viendo, pero Dios sí lo está viendo. Y a Dios le duele. Y yo tengo que aprender eso y tengo que comprender la realidad de que el Roí, el que todo lo ve, me está viendo. Cuando yo le grito a mi mujer, cuando yo la insulto, cuando yo la maltrato, el Roí me está viendo. Y Dios dice, yo no te he enseñado eso. Yo no te he enseñado eso. Entonces yo debo entender que el pecado es peligroso por eso, porque ataca la naturaleza santa de Dios. Entonces la gente dice, ay, los cristianos, doble vida, falsos, hipócritas, por eso. Porque no hay conciencia de que golpeamos el corazón de Dios. Lo segundo, ¿por qué este enemigo es peligroso? Porque trae muerte espiritual. Cuando uno no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, todos estamos muertos espiritualmente. Todos nacemos con muerte espiritual. Por eso la persona tiene que tomar una decisión libre y espontánea y propia en su corazón de decir, yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador
de mi vida, porque es la única forma de activar un área que está muerta. Usted está vivo en la carne, pero espiritualmente cuando uno nace, todos estamos muertos. Como lo dijo David, en pecado fui concebido, nací con la naturaleza pecaminosa, en mí no hay nada bueno. Y el pecado lo que trae es muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, Pablo dice eso. Separación. La muerte no es simplemente, no es más que separación. Yo estoy separado de Dios, por eso me cuesta ver a Dios, por eso me cuesta obedecer a Dios, por eso me cuesta seguir a Dios, por eso me cuesta someterme y sujetarme a Dios, porque estoy muerto espiritualmente. Y el único que trae vida se llama Jesucristo. Todo aquel que deposita su confianza y su fe en Cristo Jesús vivirá. Jesús le dijo eso a Marta, le dijo, si tú crees en la resurrección, sí, Señor, yo creo en la resurrección. Creo que al final resucitaremos. Y Jesús le estaba diciendo, todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque la muerte física no acaba la vida. Hay una vida más allá y el pecado no nos deja pensar en eso. La tercera razón de lo que produce el pecado es depravación total. El pecado nos deprava, nos destruye, nos pervierte. Daña al hombre en su naturaleza. ¿Cómo nos hizo Dios? A su imagen y a su semejanza. Mis pensamientos eran semejantes a los de ¿quién? A los de Dios. Mis emociones eran semejantes a las de ¿quién? A las de Dios. Y mi voluntad era una voluntad totalmente sometida a Dios. Pero entró el pecado y todo eso se alteró. Anoche leía la historia de Garavito. ¿Usted sabe quién es Garavito? El mayor violador de niños y asesino de niños. Considerado el top one a nivel mundial. La historia de Garavito no empieza así, ya de una llegó y entró y empezó a violar y asesinar a los niños. Eso fue un pecado que se fue, ¿qué? Degradando. Y así es la historia de la pornografía, ¿cómo empieza? Usted empieza con una revista que parece inofensiva. Pero como su mente empieza a ser afectada por la pornografía, su voluntad empieza a ser afectada por la pornografía, sus emociones empiezan a buscar, la carne empieza a decirle, busca satisfacción personal. Usted primero empieza a jugar usted con usted. Pero luego la misma revista le dice, eso ya no es suficiente, pasemos al siguiente paso de la pornografía. Y entremos a ver ya videos. Y usted empieza a ver videos, entonces todo lo que ve ahí como una fantasía, usted quiere volverlo una verdad. Y yo he visto hombres, y aquí han venido mujeres pidiendo, diciendo, mire, usted no sabe, descubrí a mi esposo y por eso entiendo que un día él me propuso que 3 personas nos acostáramos juntos. ¿Con quién quieres? ¿Con un hombre o con una mujer? ¿Tú qué prefieres? Se fue degradando el pecado. Y así fue la degradación de Garavito. Empezó con un abuso, luego otro abuso y ya no sintió, empezó a perder. El reporte decía, y él perdió todo estado de conciencia. Porque su mente se entenebrece, como dice Pablo a Timoteo. Y perdemos la dimensión de la realidad y cuando vemos, estamos ¿qué? Totalmente pervertidos. Entonces ya no le bastaba violar y dañar la vida de un niño, sino que era ¿qué? Matarlo. Perdió conciencia de la vida, del valor de la vida de una persona. Y nosotros decimos, Garavito, guácala, ¿quién va a ser como Garavito? Yo no soy como Garavito. Ojo, que un pecado no controlado, un pecado no sometido a Cristo Jesús, un pecado al que yo no renuncio, me va a llevar ¿a dónde? A la perversión. ¿Por qué cree usted que existen los bares swinger? ¿Por qué cree usted que existen las mujeres prepago? ¿Por qué cree que existe todo eso en esta tierra? ¿Por qué existe? Porque hay alguien que se pervirtió, que ya no fue suficiente tener una relación sexual dentro del límite del matrimonio, sino que buscó una aventura por fuera y ahora para no comprometerse prefiere acostarse con una prostituta. ¿Por qué cree que existe todo eso? Porque la maldad del hombre es grande, porque el pecado nos deprava. ¿Por qué cree que existen tantas clases de drogas en este tiempo? Porque una ya no le fue suficiente al hombre, porque 2 no le pareció esa completa y empezaron ¿a qué? A buscar más. Y así es la naturaleza pecaminosa. Por eso el pecado produce en nosotros ¿qué? Depravación.
Todo pecado que yo no esté decidido a combatir en mi vida me va a degradar y me va a depradar y me va a pervertir por dentro. Todo lo que usted quiera mantener ahí oculto, ahí dormidito, lo va a dañar, porque el pecado pudre. Ponga una manzana podrida dentro de un bulto a ver qué le pasa al resto de las manzanas. ¿Alguna vez ha visto eso? ¿Qué le pasa al resto de la cosecha que está ahí? Se pudre. Y así nos va a pasar a nosotros. Lo cuarto, por lo cual el pecado es un enemigo peligroso. El pecado siempre te llevará más lejos de lo que tú quieres ir. Y yo le voy a pedir a usted que por un instante se ponga el chip de la imaginación y trate de pensar como David. Vamos a pensar como David. Una mañana David dice, yo no voy a ir a la guerra, y la Biblia dice que era el tiempo de lo que los reyes se fueran a la guerra. Y él se quedó dormido y se levantó, usted David. Y se levantó, a ver, levántese como David. Todos, a ver, estírese. A las 2 de la tarde, después de una buena siesta, todo el mundo batallando y usted levantándose. Y entonces le dio por caminar por la azotea del palacio, y entonces a lo lejos vio una mujer hermosa que estaba desnuda. A ver, mira a la mujer desnuda. ¡Wow! ¿Quién será la mami esa? Uy. Y entonces dice que mandó a preguntar por ella. Entonces dígale al de lado, ve a preguntarme por esa mujer. Dígale al del lado, pregúntame por esa mujer. Porque usted está siendo David en este momento. Porque el pecado te va a llevar más lejos de lo que tú inicialmente querías ir. Y entonces le dicen, sí, ella es la hija de fulanito de tal, la esposa de Urías elitita. Tráiganmela. Dígale al de lado, tráigamela. Ahora yo le voy a preguntar una cosa. Usted va a pensar como David. ¿Cuál era la intención de David? La intención inicial. La mandó a traer, ¿y qué quería? Dígalo sin miedo, ¿qué quería? Uy, Dios mío, me voy a ir para el infierno. Eso es pecado, decir que quería tener una relación sexual. Dígale al del lado, quería acostarse con ella. No se va a ir para el infierno, se lo garantizo. David, ¿qué era lo que quería? ¿Cuál era la intención en su mente? Piense como David. ¿Qué era lo que quería David? Pasar un tiempo sabrosito con la niña. Estaba chévere. Esa era la intención inicial. Yo solamente me voy a acostar con ella. Mañana temprano, antes de que todo el mundo se levante, yo la mando para la casa, y ¿quién se va a dar cuenta? Yo creo que David pensó así. Eso no va a pasar de... ¿Usted cree que la intención de David cuando se acostó con ella es, y te voy a hacer un hijo? ¿David le dijo eso? Voy a hacerle la pregunta. ¿David le dijo eso? Te voy a hacer un hijo. Yo te traje porque quiero tener un hijo tuyo. No, David lo único que quería era pasar el rato rico y váyase y que nadie se dé cuenta. Pero como el pecado te lleva más lejos de lo que tú inicialmente querías ir, ¿qué pasó? Pasaron unos días. Por lo menos que 20 días, digo yo. Hágame un favor, llévele esta notica al rey. Cuando el rey le dice, una amiga no ha llegado. Y él devolvió, ¿cuál amiga? Ya usted sabe qué amiga fue la que no le llegó. El pecado lo llevó más lejos de lo que quería ir. Él solo quería pasar una noche apasionada con su super nena. Pero el pecado lo llevó más lejos. ¿Cuál fue el segundo paso? Llamen a Urías, el que está en la guerra, que venga y se acueste con su mujer, para que el hijo que tiene esta mujer se lo echen ¿a quién? A él. ¿Sí ve que el pecado lo lleva ya más lejos? Yo solo quería pasar 15 minutos, 20 minutos de placer, pero la cosa se me complicó. Ahora echémosle el muerto al marido. Y trajo al marido y trató de convencerlo por todos los medios, hasta lo emborrachó, pero el tipo ni borracho quiso acostarse con la mujer. El pecado te va a llevar más lejos de lo que tú quieres ir. ¿Cuál fue el tercer paso? La cosa se me está poniendo peluda. Está difícil la cosa. Paso número 3, mandemos a Urías al frente de ataque de la batalla y que allá muera. Que lo maten. Para así traerme yo a su esposa y decir sin ningún problema que ese hijo es mío. Ok, y David lo hizo. Pero de Dios, ¿quién se burla? Usted se puede burlar de la gente. Se puede burlar de su mujer. Se puede burlar de su marido, de su papá, de su mamá, de la iglesia se puede burlar. Pero del que está arriba nadie se burla. Por eso el pecado lo va a llevar siempre más lejos. A Sansón el pecado lo llevó más lejos.
En Jueces capítulo 16, versículo 1 dice que a Sansón le dieron ganas de satisfacer la carne. Y fue y se acostó con una prostituta. Pero se abrió una puerta para que el pecado siguiera reclamándole cosas. Y ya no fue suficiente acostarse con una prostituta, se acostó con una mujer llamada, o buscó a una mujer llamada Dalila. Y la pregunta es, ¿a dónde lo llevó Dalila? A la muerte. Porque el pecado te va a llevar más lejos de lo que tú quieres ir. Lo que empezó como un jueguito terminó en muerte. En Génesis 4:7 el Señor le dice a Caín lo siguiente: si tú hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Cuando usted hace lo malo, ¿quién es el que lo va a empezar a acechar? El pecado. Y le dice, como una fiera lista para atraparte. Pero tú puedes dominarlo. Ahora, lo quinto. El pecado te retendrá más tiempo del que tú quieres estar. Siempre te llevará más lejos y te tendrá atrapado más tiempo, porque el pecado es una fiera lista para atraparte, entonces te atrapa y te deja más tiempo. ¿Será que el que hoy en día es alcohólico empezó con la intención de yo voy a convertirme en alcohólico? El que es drogadicto, yo voy a volverme un drogadicto de esos, bien heavy. ¿Será que esa era la intención cuando él empezó? Ninguno empezó así. ¿Cómo empezó el alcohólico? Una cervecita. ¿Cómo empezó el drogadicto? Un cigarrillito. Pero como el pecado te atrapa, yo eso lo dejo mañana. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Yo mañana lo dejo. ¿Vio la película pornográfica? Yo mañana lo dejo. Yo sé que tengo fuerza de voluntad. Y mañana lo ve usted así todo ansioso. Porque así le pasa al que dice con el cigarrillo, mañana lo dejo. Dígale de lado, mañana lo dejo. Mentira. Porque el pecado te va a atrapar más tiempo del que tú deseas estar. ¿El adúltero será que empieza con la intención de tener una casa aparte? No, el adúltero dice, yo voy a ir hoy a una canita al aire porque soy un hombre. Y a mí me enseñaron que los hombres tenemos esa necesidad. Y luego ya no empieza a visitar a esa persona una noche. Luego dice, ¿qué? 2 noches, luego 3 noches, luego 4 noches, luego 5 noches, luego ¿qué? 6 noches, luego todas las noches. Luego muda la mitad de la ropa y finalmente termina yéndose ¿de dónde? De la casa que el Señor le dio. Así actúa el pecado. Lo sexto, por lo cual el pecado es peligroso, porque el pecado siempre te cobrará más alto de lo que ganaste por darle rienda suelta. El pecado siempre te va a cobrar, porque como viene del diablo, como viene de la mentira de Satanás, Satanás siempre cobra. Y el pecado siempre te cobrará más de lo que tú disfrutaste. Tú te puedes acostar con tu novio o con tu novia y espectacular los 10 minutos de placer. Pero el pecado te va a cobrar. Tarde que temprano te va a salir el pecado, porque Dios lo revela. Lo peor o lo menos peor es que a los 15, a los 16, a los 17, a los 18 años tengas un hijo cuando no lo quieres tener. La misericordia de Dios por lo menos detuvo tu pecado a través de un hijo, pero hay gente que no alcanza ni siquiera esa bendición, sino que con una enfermedad como el SIDA tiene que detenerse. Yo conocí un joven, cuando yo lo conocí tenía 20 años. Y él estaba contando el testimonio de que tenía una novia que amaba y se acostaba con la novia. Pero también tenía un desorden sexual y se acostaba con otra niña en la universidad. Él pensó que el pecado no le iba a cobrar. La historia va a que con la otra niña, esa otra niña tenía SIDA. Y él no sabía. Ella le decía, tengo que ir a la clínica porque me están haciendo un tratamiento porque tengo problemas de leucemia. Y él como un bobo la acompañaba porque esa era la que le daba la parte sexual. Pero se seguía acostando con su novia. Y un día la novia le dice, me embarazaste. Y en ese mismo instante la otra mujer le dice, pero tienes SIDA, porque yo tengo SIDA. Porque el pecado siempre te va a cobrar más de lo que disfrutaste. Tú puedes pasarla muy rico con esa niña, pero el pecado te va a cobrar, por alguna parte te va a cobrar. Y hay que tenerlo presente. Ustedes conocen a un hombre llamado Giesi, siervo de un gran profeta. Giesi era siervo de un profeta llamado Eliseo. Y un día llega el comandante del ejército sirio y le dice a Eliseo, ese hombre se llamaba Naamán, le dice, a mí me dijeron que tú eras un profeta de Dios y que yo entonces tengo que seguir lo que tú digas. Y Eliseo le dijo,
métete en el río Jordán. Él le dio rabia y se fue, pero la gente le dijo, pero pruebe qué tal que lo que dice el profeta sea verdad. Y se sana. Y en medio de esa sanidad, el general le dice a Eliseo, yo te voy a dar todo lo que tú me pidas. ¿Qué quieres? Plata, ropa, ¿qué quieres? Y Eliseo le dijo, yo no quiero nada de ti. Pero Giesi, que tenía un problema con su carne, dice que el general salió y se fue y Giesi empezó a correr detrás de él y lo alcanzó y le dijo, mi señor dice que sí me des, que me des unas muditas de ropa, que me des unas moneditas, dame algo, la codicia. Cuando regresa, ¿cree que el profeta no se iba a dar cuenta? Porque era un hombre de Dios y Dios revela todo. ¿Cree que su mujer no se va a dar cuenta? ¿Cree que sus hijos no se van a dar cuenta? ¿Cree que en la iglesia no se van a dar cuenta? Porque Dios va a sacar el pecado a la luz. Él saca a la luz lo que está en la oscuridad. Y Giesi dijo, nadie se va a dar cuenta. Pero Eliseo tenía la revelación de Dios. ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de su pecado de codicia? Alimentó la codicia. Sí, se llevó unas muditas, unas monedas. Pero ¿cómo terminó Giesi? Lleno de lepra. Así terminó Giesi. Ahora otro hombre, Amnón. ¿Quién es Amnón? Amnón era un hijo de David. Ahora dice la palabra de Dios que Amnón tenía un profundo deseo por su hermana. Amaba a su hermana. Estaba enamorado de su hermana. Y un día su primo le dice, pero si tú quieres tenerla fácil. Tú quieres tener relaciones sexuales con ella fácil, ven, y idearon el plan. Y la hija de David fue a servir a su hermano. Y estando en medio de esa tensión, el hombre la cogió con su fuerza y la violó. Pero después de tanto amarla, ¿pasó a qué? A odiarla. Ahora, él pensó que eso terminaba ahí, que él simplemente ya había violado a su hermana y ya que, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Ya qué? ¿Yo qué puedo hacer? Porque así hay muchos que dicen, ¿y yo qué culpa tengo? Ya, pues, ya caí, ¿qué? Pero ¿cuál fue la consecuencia? Unos años después, Absalón asesinó a Amnón. No crea que su pecado no va a quedar con consecuencias. El pecado trae consecuencias. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha, porque esa es una ley espiritual. Entonces, si usted siembra infidelidad, el día de mañana no reclama, y es que mi mujer me fue infiel. ¿Por qué? Porque usted un día fue infiel. No reclame, porque así cobra el pecado. En séptimo lugar, el pecado es peligroso, porque es un ciclo. O sea, yo no amanezco en el motel y, ay, ¿qué pasó anoche? Ay, Dios mío, ¿a qué horas caí? No sé. Dígale al de lado, eso es pura paja. ¿Cómo me emborraché? Yo no me di cuenta. Ay, ¿a qué horas apareció este bebé en la barriga? Ay, gloria a Dios, el Espíritu Santo. No, eso es uno solo y ya pasó, se llama Jesús. El pecado es peligroso porque es un ciclo en nuestra vida. El pecado empieza a trabajar con nosotros. ¿Qué es lo primero que hace el pecado? Santiago 1, 14 al 15. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el pecado? Te pone una carnada. Te ponen la caña. ¿Qué le ponen a la caña para pescar? Le ponen una carnada. Y se la ponen a usted. ¿Cuál es su carnada? Por eso le preguntaba a usted, ¿cuál es su lucha sexual? ¿El dinero? ¿Cuál es su lucha sexual? ¿Las mujeres? ¿Cuál es su lucha sexual? ¿Los hombres? ¿Cuál es su lucha sexual? ¿La verdad? ¿Su lucha en su corazón? ¿La mentira? Ahí le va a poner el enemigo la carnada. El pecado le pone la carnada. Y hay gente que viene y que muerde la carnada. ¿Qué le pasa al pescado cuando muerde? Trata ya de qué, de soltarse, pero ya está amarrado. Lo cogió el garfio. ¿Por dónde muere el pez? Por la boca. Entonces, así es el pecado. Le ponen la mujer que usted siempre soñó. Ay, pero esta me entiende, esta me comprende. Ay, cómo me quiere. Ay, mire cómo me atiende. Porque así trabaja el pecado. Y fuera de eso tiene las medidas que yo siempre quise. Ay, el color del pelo. Y el enemigo enseguida hace... Y el pelo a esa mujer se le mueve. Es que a mí me han hecho preguntas. Tengo unas ovejas. Pastor, ¿usted qué opina de que vaya con mis amigas a Coveñas? Y yo, ay, ¿usted qué cree? Si quiere mi opinión, yo no iría. Porque el enemigo le va a poner ahí a todo el sol, el atardecer. Y cuando ustedes, ay, pastor, la embarré. Porque usted mordió, ¿qué? El anzuelo.
Y luego de que usted muerde el anzuelo, usted empieza a concebirlo en la mente, usted planea, usted hace todo el plan maquiavélico en su mente. Y entonces la voy a invitar, y entonces voy a hacer esto, y entonces le voy a decir esto, y todo empieza a jugarse en la mente. Usted hace un plan en la mente, no me diga que no, porque usted es igualito a mí. Porque uno lo maquina aquí. Entonces usted no me puede engañar porque así soy yo también. Y uno lo maquina, la fantasía. Y luego de que usted lo tiene, cuando todas las circunstancias están dadas, ¿qué? Consuma el pecado. ¿Usted cree que David se acostó con Betsabé porque la vio? No, él la vio y dijo, luego preguntó, luego hubo una advertencia, esa mujer es casada, pero no le importó porque él ya había jugado con ese pensamiento ¿en dónde? En la mente. Y finalmente llevó a cabo el pecado y generó ¿qué? Muerte. Eso es como dar a luz a un bebé igualito. Se necesita que se pongan de acuerdo, se necesitan las circunstancias, yo tengo que desear y luego tengo que hacerlo. Y así trabaja el pecado. Así que no me venga el día de mañana, pastor, no tengo ni idea cómo pasó. Usted sí sabe cómo pasó. El líder ya sabe, tiene que decirle, usted no me diga mentira, yo sé qué pasó y sé cómo pasó, porque hay un ciclo en el pecado. Y finalmente, lo último. El pecado no te va a afectar solo a ti, sino a los que te rodean. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9 al 13 dice lo siguiente. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. O sea, cuando yo aliento a otra persona a que haga algo que para ellos es pecado, esa acción para mí también es considerada como un pecado. Ya se la voy a explicar. Versículo 13, por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Cuántos creen que bailar es pecado? Ninguno, o sea, asumo que ninguno cree que bailar es pecado. Si usted baila hoy con su esposa, ¿se va a ir al infierno? No. Yo también creo eso, que usted no se va a ir al infierno. Pero si yo veo que a donde yo voy, si yo soy el pastor y voy a un matrimonio y allá ponen el serrucho. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, si yo bailo el serrucho con mi mujer, ¿me iré para el infierno? Yo quiero que usted lo piense. Lo va a poner en el serrucho, que es así el... ¿Será que si yo bailo el serrucho con mi mujer me voy a ir para el infierno? No. ¿Me voy o no me voy? Puede que sí me vaya. ¿Por qué? Porque ahí dicen, ¡ay! El pastor está bailando el serrucho. ¡Uy! ¡Ey! Tiene ritmo. Porque hay alguien que tiene el problema con el serrucho, porque el serrucho le recuerda al mundo. Y entonces me vio en el matrimonio bailando el serrucho, el tipo dice, uno por el pastor, otro por el pastor, aleluya, gloria a Dios. Y por causa mía, ese tipo se perdió. O sea que bailar el serrucho en ese caso sí me lleva a mí al infierno. Porque por causa de lo que yo hice, ese se perdió. ¿Qué día veía la discusión? El reinado de belleza de las niñas en Barbosa, Santander, y peleaban que sí, que no, que mire, que abusó. Pero es una irresponsabilidad del papá y de la mamá permitir que su hija participe en eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana cuando tenga 15 y 16 me voy con mi novio, ¿y qué? ¿Quién le puede decir algo? Mis decisiones, ¿será que participar en ese reinado es pecado? ¿Será que Dios lo condena? Pero el día de mañana cuando esa niña lleve al novio y se acueste en su casa, lo que esos papás permitieron hacen que ella peque. Y por causa de esa mala decisión, yo también estoy en pecado. Yo le voy a hacer una pregunta. Si el pastor se toma una copa de vino, ¿es pecado? ¿Por qué no?
porque no me estoy emborrachando. Si yo me tomo una cerveza en el almuerzo, si usted va ahora que yo vaya a Brasa Caribe, usted me ve ahí con el pedazo de carne bien sabroso y una cerveza bien fría, usted va a decir, uy, pecador, el pastor se va para el infierno. No, yo no me voy a ir para el infierno, porque no me estoy embriagando. Pero ¿qué le pasa al que por causa de esa cerveza llega a conocer el alcoholismo? Si el pastor se la toma, pues yo me puedo tomar una. Y me puedo tomar 2, y me puedo tomar 3, y aleluya, la caja. Yo le estoy alentando a hacer algo que está mal. Es que yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé conciencia. ¿Qué día, en el año pasado que vinieron unos invitados, luego le dije, vamos a Coveñas y pasamos una noche allá para que cambiemos y disfrutemos y compartamos? Me fui para Coveñas. Y cuando llegamos a ese lugar, habían unos papás, miren, una parranda de esas, cha, cha, cha. Pero ¿quién bailaba? El esposo con la esposa. Pero después pusieron a los niños a bailar el serrucho. Y Dios me decía, esos niños el día de mañana son los que van a ir a las discotecas, son los que se van a emborrachar en las discotecas, son los que se van a drogar en las discotecas. ¿Será que es malo que mi hijo baile el porro? ¡Iba! ¡Ay, tan lindo el niño! ¡Ale! Porque nos encanta ese plan. Porque yo veía a esos papás, eso, dale. Sí, muy lindos, muy espectaculares, pero ¿qué va a pasar cuando esos niños crezcan? ¿Qué están viendo en su casa sus hijos? ¿Qué diferencia hay de bailar entre una discoteca y bailar en la casa? ¿Qué diferencia hay? Si mis hijos tienen luchas con el mundo, ¿qué diferencia hay? Pero nos encanta. Porque la cultura dice, ay, dale, y huipirrea, mi hijo, déjalo en unos años cuando huipirrea ya tirado, borracho, ebrio, drogado. Déjalo que huipirrea ya. Porque lo que tú haces hoy es alentarlos a que hagan algo malo para ellos el día de mañana. Ay, qué fanáticos. Pero yo hago, y yo tomé la decisión de no volverme a tomar un solo trago, porque yo no quiero que otro caiga por culpa mía. Yo decidí no volver a bailar una sola pieza de salsa, merengue, vallenato, porque no quiero que usted el día de mañana me vea y tropiece por causa de eso. Yo tomé esa decisión, yo no sé usted. Entonces preguntémonos, ¿estamos condenados a perder la batalla con el pecado? ¿Usted está condenado? Pablo se hizo esa pregunta. En Romanos 7:24 dijo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Diga, soy un pobre desgraciado. El desgraciado que necesita gracia. Entonces por él dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo. ¿Usted quiere vencer el pecado? La respuesta está en Cristo. En Romanos 8:1-2 nos complementa la respuesta, la esperanza que nos da y nos dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida ha libertado del poder del pecado. Entonces, ¿cuál poder es más fuerte, el del Espíritu o el del pecado? El del Espíritu. Y como yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo poder para vencer el pecado, la iniquidad, la transgresión, los traspiés morales. Yo sí tengo poder. Diga conmigo, yo tengo poder. Porque si el Espíritu está conmigo, yo sí tengo la capacidad divina de romper las ataduras generacionales. Yo sí puedo, yo sí pude dejar el trago que venía de generación en generación. Yo sí pude. Pero no porque yo sea un Superman, sino porque el Espíritu que está en mí ha hecho la obra. Yo pude dejar de ser una persona promiscua porque el Espíritu de poder que está en mí me dijo, no vuelves a acostarte con nadie, sino te vas a consagrar a tu mujer. Porque mi cuerpo ya no es mío, es de ella. ¿Pero por qué? Mujeres más bonitas las hay. Seguramente. Pero para mí ella es la más divina. ¿Por qué? Porque tengo el poder del Espíritu Santo. Entonces un joven que le dice a uno, ay, yo no he podido superar la pornografía, entonces usted no tiene poder. Porque el poder que está en mí me dice, tú no puedes ver más pornografía, tú no puedes masturbarte. Es el poder del Espíritu Santo.
Por eso tenemos la victoria en nuestras manos. Cuando yo veo eso, le digo a mi alma, no te abatas, tranquilízate. Yo creo en la victoria, pero me hice una pregunta que la quiero compartir. ¿Por qué si tenemos un espíritu de poder, como dice Pablo, de dominio propio, si ya venció Jesucristo en la cruz del Calvario y nos liberó del pecado, ¿por qué el pecado con el que estás batallando te sigue esclavizando? ¿Por qué en la iglesia hay tanta gente luchando con lo mismo? Ahora, con esto no me refiero a que no vamos a pecar. Claro que sí. Pero la expectativa es no estar luchando con el pecado de hace un año, o de 2 años, o de 3 años. Si usted tiene el mismo pecado, ay pastor, no he podido salir de la pornografía, ay pastor, no he podido salir de la masturbación, no he podido dejar de ser un adúltero, no he podido dejar de ser un mentiroso, no he podido dejar de ser un chantajista, no he podido dejar de ser una persona violenta. Si usted no ha podido, y si Cristo ya le dio un espíritu de poder, ¿por qué el pecado sigue reinando en usted? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué en la iglesia hay tanta gente con la misma lucha? Que en la calle la gente lo identifica, en su trabajo ya lo tiene identificado. Va a la iglesia, pero mire lo coqueto que es, sale con la una, con la otra y con la otra. Y luego vaya a la iglesia y aleluya, gloria a Dios. Por eso es que el testimonio está alterado y dañado. Por gente que no ha podido vencer el pecado. Aunque tienen el poder, no lo han ejercido. ¿Por qué? Me hice esa pregunta y la respuesta está dividida en 2 puntos. El primero, porque no nos gusta tener conciencia de pecado. Porque nos resguardamos detrás de Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Yo puedo pecar hoy y el Señor me perdona. Sí, Dios perdona. Dios es misericordia. Pero no abuse de la gracia. En Hebreos dice, y esa gente es como si pisoteara el sacrificio de Cristo en la cruz. Mañana voy a cambiar y mañana vuelve y lo mismo. No, mañana voy a cambiar y vuelve y lo mismo. Es porque usted no tiene conciencia de pecado. ¿Y sabe por qué no tiene conciencia de pecado? Porque le encanta vivir en el libertinaje que usted tiene. Usted quiere hacer lo que a usted se le da la gana. Recuerde que pecado es rebelarse en contra de una autoridad. Entonces usted es un rebelde. Y no quiere que nadie le diga en su cara que usted es un rebelde. Ay, qué fastidio que le digan que uno no puede bailar un porrito. Qué fastidio. Bueno, hoy se lo digo. Porque tiene que fastidiarle. Tiene que aburrirle. Tiene que dolerle. Porque el libertinaje en nuestra vida se tiene que acabar. Porque hay mucho cristiano carnal en la iglesia. Yo le voy a contar algo. El hombre que me peluquea a mí me dijo, conocí uno y es que va a su iglesia. No le voy a decir quién es, pero me hizo así. Y yo, me dijo, ese tipo no parece cristiano. No le voy a decir el nombre, pero usted lo viera hablando aquí. Usted lo viera quien llama aquí. Usted viera. ¿Por qué? Porque le dan rienda suelta y dicen, yo soy cristiano, pero soy un cristiano carnal. ¿Es usted un carnal? ¿Un libertino que cree que se puede burlar de Dios? Dios le da, esperita da, dice, pero ay, qué duro es caer en las manos del Dios vivo. Léase Hebreos capítulo 10. Léaselo completo hasta el versículo 31 para que usted vea lo que le pasa a la gente que se burla de Dios. Entonces no crea que usted está jugando con, ay, la bendición, ojo, porque con Dios las cosas son serias. Y segundo, ¿por qué creo yo que la iglesia sigue con gente esclavizada por el pecado? Porque a la gente le falta temor de Dios. Y cuando hablo de temor de Dios, no hablo de miedo. El temor de Dios yo lo resumo en 3 palabras. A la gente le falta reverencia, respeto y entendimiento por lo que Dios ama y entendimiento por lo que Dios odia. Si usted sabe lo que Dios ama y si usted sabe lo que Dios odia y usted comprende eso, usted va a ser una persona que va a poder vivir en santidad. La falta de entendimiento nos lleva a actuar igual que el que no conoce a Dios. Hacemos lo mismo que el que está en la calle, igualito. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. La casa se quedó sola, entremos, nadie nos ve.
Nadie te está viendo. Pero hay uno que sí te está viendo. Yo voy a cogerme esta platica, nadie se da cuenta. ¿Cómo no? Pero el de arriba sí se está dando cuenta. Cuando estás enamorando a tu secretaria, a tu compañera de trabajo, Dios se está dando cuenta. Pero como no tienes temor de Dios, vas y actúas como los incrédulos. No hay ninguna diferencia. Entonces, para terminar, ¿cómo batallar contra ese pecado recurrente, repetitivo que te ha dominado? ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Oye, si haces lo bueno, el pecado se va a alejar. Podrías caminar erguido con la cabeza en alto, no te daría pena. Uno se da cuenta cuando la persona está chichonuda, cuando ha fallado, porque llegan a la iglesia así. Espiritualmente, porque pueden llegar muy erguidos y muy sonrientes, pero como uno es espiritual y discierne todo en el espíritu, uno se da cuenta. Porque el pecado huele. Dígale al de lado, el pecado huele a hediondo, a podrido. ¿Usted alguna vez ha podido oler ese huevo podrido? Bueno, así huele el pecado en lo espiritual. Uno se le para al lado a alguien y dice, tan pecado. Pero lo peor es que él dice, ay, yo no huelo a nada. ¿Usted alguna vez ha estado al lado de alguien que huele horrible, pero para todos huele horrible menos para él? Pues que no le pase a usted en el mundo espiritual. Huélase a ver desde el punto de vista espiritual. ¿Oleré a pecado, Señor? Si usted quiere ser una persona vencedora contra ese pecado que lo ha dominado, lo primero que tiene que hacer es odiar el pecado. Hay gente que aquí pide, pastor, liberación porque me acosté y como dice que yo me convierto en una sola carne y esa mujer era medio ninfómana. Ay, pastor, apúreme, ayúdeme. Sí, yo puedo decirle en el nombre de Jesús, todo espíritu de ninfomanía, de pecado sexual, de desorden sexual te va. Yo puedo decirle en el nombre de Jesús. Pero esa persona no va a guardar su liberación. Al día siguiente tendrá otra y otra lucha. ¿Y sabe por qué? Porque finalmente la raíz está en el deseo de su carne. Ahí adentro tiene el deseo de ser una persona así, promiscua. ¿Yo qué puedo hacer? Entonces lo primero es, yo odio ese pecado. Yo empecé a odiar ser un borrachín. Yo empecé a odiar eso. Odio tomar trago. Yo odio oler como un borracho. Yo odio oler a nicotina. Yo odio eso. Yo odio. Y empiezo y le digo, Señor, y cuando yo veo a otra mujer que me huela feo. Y el Señor me dice, yo empiezo, porque odio ser un adúltero. Yo odio ser un adúltero. Yo no le quiero fallar a mi esposa. No le quiero fallar a Dios. Y por eso odio el pecado que me acompañó por años. Usted tiene que empezar a odiar ese pecado para que pueda tener hambre de vivir en santidad. Porque lo que atrae la presencia de Dios a nuestra vida es la santidad. Así es nuestro papá, un Dios santo. Dios odia el pecado, aborrece el pecado, ama al pecador. Dios me ama a mí, pero la conducta que hay en mí la aborrece. ¿Usted quiere cambiar? ¿Usted quiere vencer el pecado? Ódielo. En segundo lugar, pídale con todo su corazón al Espíritu Santo conciencia de pecado. Yo no le puedo decir si bailar el porro, si bailar el fandango, si dejar que su niño haga esto o aquello es pecado o no. Yo no soy quien. Pero le aseguro que si usted le pregunta al Espíritu Santo, él le va a decir, ojo, porque ese programa de televisión que estás viendo, donde se alimenta la codicia sexual, no es para tu hijo. Hijo, no salga, no mire a las mujeres con codicia sexual. No va a salir con esta persona esta noche. Usted va a guardarse, pero usted le está permitiendo meterse al cuarto a solas con su novio. Yo no sé si eso será para usted pecado o no, pero el Espíritu Santo le va a hablar si usted le pide conciencia de pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y yo puedo hablar hoy y puedo predicar, pero el que lo va a convencer a usted es el Espíritu Santo. Y ese convencimiento del Espíritu Santo tiene que traer tristeza y dolor a nuestro corazón. A mí me tiene que dar tristeza ser un coqueto. A mí me tiene que dar tristeza ser una persona que codicia a las mujeres. A mí me tiene que dar tristeza ser un mentiroso. Ser una persona desordenada sexualmente, a mí me tiene que dar tristeza. Segunda de Corintios 7, 9 al 10 dice, ahora me alegro. Pablo está hablándole a la iglesia y le dijo, yo les mandé una carta fuerte, dura, pero me alegro de haberla enviado.
no porque les haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Y el propósito de esta enseñanza es que usted cambie su conducta y que usted se convierta en una persona de testimonio. No más tibieza. Y dice Pablo, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. O sea, cuando yo me siento con mis ovejas y las confronto duro, ellos se van bravos. Yo he visto ovejas que paran y yo, ay Señor, pero yo sé que es mi trabajo, es mi obligación como pastor. Y me tiran la puerta. Bueno, esa ya no la pueden tirar porque es de vidrio, pero antes de allá en la otra iglesia me tiraban la puerta. ¡Bah! Y yo, gracias Señor, porque hoy produjo dolor esa palabra. Y yo siempre que entro a una consejería le digo, Señor, que mis palabras produzcan dolor en esa vida, para que vengan cambios de conducta. Y entiendo que si son palabras guiadas por el Espíritu Santo no van a dañar a nadie. Pero mi obligación es decirle la verdad, pues esa clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Como líder, mi obligación es decirle a mis ovejas lo que no está bien y llevarlos contra la pared para que produzca esa confrontación, dolor que los aleje del pecado y trae como resultado salvación. Ahora, lo tercero, no permita que el pecado reine en su cuerpo. Y Pablo en Romanos 6 dice algo espectacular. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. O sea, ¿quién tiene que batallar contra el pecado? ¿Será que la oración del pastor es poderosa? Sí, pero el que tiene que batallar contra el pecado es usted. Porque usted sabe con lo que está luchando. Es su lucha y usted tiene que vivir su propia guerra. Dice, no caigan en los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Es mi obligación. Entréguese a Dios. ¿Qué he aprendido yo? Que el pecado no puede enseñorearse de aquel que decide echarlo fuera de su vida. Si usted quiere, usted es libre. Ya tiene autoridad, ya tiene poder. Solo ejérzalo. Dios ya le dio las herramientas. Ahora usted actúe. En cuarto lugar, no piense que usted puede seguir pecando y que la gracia de Dios lo va a perdonar cada vez que usted peque. No abuse de la gracia. Pablo dice en Romanos 6:15, ahora bien, ¿eso significa que puedo seguir pecando porque la gracia de Dios me ha liberado de la ley? Claro que no. Sí, Dios me perdona, pero yo no puedo abusar de Dios. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿A quién quieres obedecer hoy? Y en último lugar, yo debo estar convencido que Dios sí me ama a pesar de mi pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo no entiendo que Dios me ama a pesar de mi pecado, lo que viene a mi vida es la culpabilidad. Y la culpabilidad no me va a dejar ser libre nunca. Porque me va a decir, tú no te puedes presentar delante de Dios, no eres digno. Pero la verdadera tristeza de Dios produce cambio de conducta. El que acusa y el que me recuerda mi pasado y el que me dice que nunca voy a salir de ese pozo de la desesperación es el diablo. Pero cuando yo digo, Dios me ama, pero tengo que abandonar mi pecado, ahí se hace activa la gracia de Dios. Señor, y yo te pido en esta mañana que traigas conciencia de pecado a nuestro corazón. Señor, yo he tratado de maquillar muchas cosas en mi vida. Me he escudado detrás de tu palabra, de la gracia que viene de ti. Pero reconozco que en mí hay un poder fuerte. El poder de la naturaleza pecaminosa. La concupiscencia de mi corazón, que lo único que busca es nutrir, darle comida a esta carne, que ha sido alterada, dañada, pervertida por el pecado. Padre, yo vengo en esta mañana a pedirte perdón en el nombre de Jesús por mi pecado repetitivo y recurrente. Y yo le invito a que se ponga de pie y que usted le pida perdón a Dios de corazón
por ese pecado en el que usted está batallando. Señor, yo te pido que traigas convencimiento a esta hora, a nuestra vida. Señor, y yo reconozco hoy que he estado luchando, y usted va a reconocer su lucha hoy, ahí con el Espíritu Santo, ahí en la intimidad con Dios. Dios no lo va a avergonzar, porque Él no vino a condenar a nadie, Jesús. Él vino a ofrecernos la salvación. Señor, y yo doy el primer paso al reconocer mi pecado. Me humillo diciéndote, Señor, yo soy una persona que tiene problemas en el área sexual. Señor, tengo problemas con la pornografía. Padre, yo tengo problemas con las mujeres. Padre, yo tengo problemas con la masturbación. Yo tengo problemas con el adulterio, con la fornicación. Yo tengo problemas con la mentira. Tengo problemas con la lujuria, la lascivia. Tengo problemas con la envidia, los celos. Tengo problemas hoy con mi boca porque es una boca gritona, que insulta, que agrede, que maltrata. Yo hoy reconozco que ese pecado está en mí, que ha querido esclavizarme, que me ha tenido ahí sometido a su poder. Y yo te pido perdón hoy en el nombre de Jesús y le corto la autoridad y el poder que ha querido tener el pecado en mi vida. Hoy declaro que el pecado no es ese Señor que está en mí. Él no es el que se enseñorea de mí. El espíritu que tú me has dado es un espíritu superior, de poder, de amor y de dominio propio. Pero hoy, reconociendo mi debilidad, te pido perdón. Y hoy clamo para que un dolor profundo venga a mi corazón. Y yo le animo a que usted pida ese dolor. Y si usted levanta sus manos, le va a decir, Señor, yo te pido dolor por el pecado, por insultar, por agredir a mi esposa, por no tratarla como vaso frágil, por ser una persona que acosa a los de su casa con violencia de vocabulario o físico. Perdóname por ser un corrupto, por ser un torcido. Perdóname por ser una persona de doble cara, por ser un hipócrita, por querer llevar una vida doble. Yo te pido perdón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y yo te pido ahora, Espíritu Santo, que traigas dolor profundo al corazón del hombre, que traigas profundo dolor a mi corazón ahora, que me ayudes a odiar el pecado. Yo quiero odiar ese pecado, y hoy en el nombre de Jesús yo declaro que odio la pornografía, que odio el adulterio, yo odio la fornicación, yo odio a que mis ojos se contaminen y que contaminen el resto del cuerpo, yo odio hablar malas palabras, yo hoy aborrezco ser un mentiroso, un tramposo, ser un violento. Yo odio y hoy corto en el nombre de Cristo Jesús la iniquidad que ha venido generación tras generación, repitiendo el molde, repitiendo los mismos parámetros, repitiendo los mismos caminos. Yo renuncio en el nombre de Jesús a repetir la historia de mis antepasados. Yo renuncio a ser como mi bisabuelo, yo renuncio a ser como mi bisabuela, yo renuncio a ser como mis abuelos, yo renuncio a ser como mis padres en cuanto al pecado en el nombre de Cristo Jesús. Yo renuncio a repetir la herencia de adulterio, la herencia de pereza, la herencia de fornicación, de lascivia. Renuncio al desorden sexual hoy en el nombre de Cristo Jesús. Ese pecado ahora mismo se va de mí. Declaro que no tienes más poder en mi vida, pecado. Hoy con nombre propio te echo fuera. Depresión, desánimo, apatía, tristeza, bipolarismo, depresiones profundas, esquizofrenia, te vas de mí. Yo no voy a repetir el pecado de codicia, el pecado de avaricia, de tacañería, fuera de mí. Hoy renuncio a ese pecado que ha estado enseñoreándose de mí. En el nombre de Jesús, te vas ahora. Te ordeno que te vayas. Te quito la autoridad y el poder en el nombre de Jesús. No voy a seguir siendo una persona manipuladora, controladora, usurpadora, dañina, destructiva con sus palabras. Te vas de mi boca, te vas de mis ojos, te vas de mis manos, te vas de mi mente ahora. Todo lo que habías contaminado, destruido, depravado, hoy el Espíritu Santo lo restaura en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro que ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Y como dice también Pablo, de tal manera entonces que los que están en Cristo nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, hoy se va esa persona, ese hombre viejo con su naturaleza pecaminosa
pecaminosa, yo lo crucifico en esta mañana, en el nombre de Jesús, y me rehúso a seguir viviendo, a seguir repitiendo el mismo pecado. Ahora, en el nombre de Jesús, yo prohíbo toda manifestación dentro de mí del pecado que estoy hoy confesando. Te vas con todas tus huestes de maldad, con todo lo que ha estado ahí habitando por generaciones, te vas de mí. Espíritu generacional, ahora mismo sales de mí. Espíritu de adulterio generacional, fuera. Espíritu de borrachera, fuera. Espíritu de fornicación generacional, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Hoy prohíbo que mi carne sea la que gobierne y declaro que el Espíritu Santo me hace vivir una vida en santidad. Yo declaro que la culpabilidad se va de mí. Ahora en el nombre de Jesús, yo renuncio a sentirme culpable, a sentirme sucio, a sentirme poca cosa. Yo declaro hoy que el poder de la resurrección me levanta, que el poder del Espíritu Santo me limpia, que el Señor manda a sus ángeles a esta hora, a este lugar, a cambiar mis vestiduras. Yo era pecador, pero Dios en su infinito amor me entregó la gracia redentora, y yo miro en esta mañana la cruz, y por eso ordeno a que toda culpabilidad del pasado, todo lo que me dice que yo no iba a cambiar, que yo no estaba sino diseñado para repetir la historia, se va. Y hoy declaro que el Espíritu Santo me dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Declaro que los ángeles del Señor cambian las vestiduras harapientas, malolientas, que son de destrucción producto del pecado, por vestidos nuevos, vestidos que dicen santidad a Jehová. Y yo declaro en esta mañana una unción fresca en nuestra vida, y declaro que Dios sí me ama, que Dios sí me perdona, que Dios es tardo en ira, grande en amor, que se conduele del castigo. Gracias, Padre, por perdonarme en esta mañana. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Jesús. Gracias por bendecirme y por recordarme que aún siendo pecador, tú me amas. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Y Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que tú grabes en nuestro corazón esta palabra. Te pido hoy que ese dolor que tal vez estamos sintiendo produzca un cambio de conducta, un cambio de actitud. Queremos glorificarte, exaltarte. Nos cubrimos con la sangre de Jesús y declaramos que hoy nuestra relación con Dios se restaura, se restablece a los niveles que Dios está soñando. Gracias porque fiel es el que lo prometió, fiel y justo es aquel que nos perdonó. Te
adoramos y te exaltamos. Nos sentimos amados por ti. Nos sentimos hoy perdonados y declaramos que el perdón nos abraza en el nombre de Jesús. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gracias porque me das una nueva oportunidad. Porque las cosas pasaron, las viejas pasaron, y a partir de esta hora todas son hechas nuevas. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.